Buenas tardes a todos, a toda Venezuela. Estamos transmitiendo para Venezuela y para el mundo. El día de hoy nos acompaña el profesor internacionalista Julio César Pineda. Gracias, Julio César, por acompañarnos. Secretario General de la Organización de Periodistas Iberoamericanos, miembro del Parlamento Mundial para la Seguridad y Paz. Es un honor que esté aquí con nosotros el profesor Julio César, porque lo que queremos para Venezuela y para el mundo, para todos los venezolanos que nos siguen y que están muy preocupados por nuestra situación, es entender qué significa esta gira internacional que acabamos de hacer por Europa. Por eso vamos a comenzar con el análisis que nos va a dar Julio César. Sí, Lilian, yo creo que es un precedente en el derecho internacional, porque antiguamente, normalmente cuando hay gobiernos que critican este tipo de actividades, se las catalogan de injerencia internacional. Y hasta hace poco estaba aceptada, también nueva, lo que era injerencia por razones humanitarias, sobre todo en caso de conflicto o de guerra, como sucedió en Yugoslavia, donde al presidente se lo llevaron a un tribunal penal internacional por crímenes de guerra. Y se aceptó el principio de la injerencia en materia de derechos humanos y sobre todo en conflictos armados. Pero esto es un precedente muy importante porque es una injerencia política en función de la democracia y la libertad. Es recibir a un órgano constituido, producto de una constituyente y una constitución donde todo el pueblo votó, y donde las 2/3 partes estaban de acuerdo con la Asamblea Nacional. El hecho de que el Congreso Nacional Venezolano, la Asamblea Nacional, sea recibida por jefes de Estado y jefes de gobierno, y sobre todo por parlamentos, como fue en el caso de Europa, es un reconocimiento enorme a la Asamblea Nacional y una protección a la democracia. Sobre todo por precedentes como el de Costa Rica, que no quisieron recibir a la Asamblea Nacional Constituyente, y con el desconocimiento que ha habido en muchos estados y gobiernos a la Constituyente, que estiman que no cumplió los requisitos fundamentales de la Constitución, sobre todo con el referéndum aprobatorio, que siempre es fundamental, y lo hizo el presidente Chávez. El presidente Chávez tuvo la prudencia de hacer un referéndum aprobatorio y después someter con reglas muy claras las normas de la Asamblea Constituyente. Entonces, desde el punto de vista para quienes nos siguen en los medios de comunicación, es un precedente importante en el derecho internacional, tanto en las relaciones bilaterales como multilaterales. Por el caso venezolano ya no solamente es de otros estados frente a Venezuela, sino que ha sido el Parlamento Europeo, ha sido las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, ha sido el Mercosur, ha sido en la OEA. O sea, hay una vigilancia permanente sobre Venezuela, que es lo que quiere hoy el nuevo derecho penal internacional y el derecho internacional, que se salvaguarde la democracia en lo interno, con la fuerza que están en el combate diario por la democracia, pero en lo externo también, que hay un apoyo fundamental. En el proceso de transformación que hubo en Sudáfrica, en plenas negociaciones, la ANC mandaba a sus delegados al exterior a plantear los temas, y el gobierno reconocía y aceptaba lo que era parte de esa negociación. Yo creo que en este momento también es parte de la legalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional, y muy oportuno. Además, democracias tan sólidas como la democracia española, donde la Constitución del 78 prácticamente la copiamos nosotros. Nosotros somos hijos de la Constitución española, del recibimiento de Rajoy y del Parlamento, porque hay una mayoría completa por la causa venezolana y el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Pero es que también el británico, hay que ver la importancia del Reino Unido cuando reconoce a un poder constituido frente a un intento de un poder constituyente que todavía está en duda y que el exterior no lo ve, con la importancia en línea que en el caso del Reino Unido están las islas del Caribe, y él tiene una posición muy particular con Venezuela, y esto va a ayudar a comprender más el caso venezolano. Y sobre todo Francia, con un Macron precisamente que acaba de inaugurar la presidencia, de cubrir las elecciones francesas para la Globovisión. Tuve la oportunidad de conversar con mucha gente cercana a Macron, que conocen a Venezuela, quieren a Venezuela y saben lo que está pasando. Entonces, esa visita que tú vas a detallar en el derecho internacional, que es un precedente bueno para todas las democracias del mundo, sin llegar a lo que pasó en África ahora en Gambia, donde la injerencia fue tal que cuando desconoció el gobierno las elecciones que hubo en un fraude, Senegal nombró y allí juramentaron al presidente de Gambia, y todo el África obligó a que reconociera esa presidencia. Esa es una injerencia mucho más global, más dura, pero esto es un principio muy bueno para la democracia venezolana, excelente por los que han participado de primera línea para la Asamblea Nacional, que tiene reconocimiento mundial, y para la democracia venezolana, y para firmar cualquier negociación que venga con el pleno reconocimiento al poder constituido por la Asamblea Nacional.
Correcto. Bueno, para continuar y ir paso a paso por cada uno de los países que fuimos en esta gira internacional, lo primero que tenemos que decir es que tenemos toda nuestra solidaridad, nuestras oraciones y nuestro apoyo a las islas del Caribe, que le ha pasado al huracán Irma, toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad, en especial a las islas más afectadas como Bermuda, como Antigua, y en este momento también toda nuestra solidaridad con México, con la situación del terremoto la noche en la madrugada que sufrió nuestro hermano país México, toda nuestra fuerza y solidaridad al presidente Peña Nieto y a todos los habitantes de ese país hermano y a los venezolanos también que están ahí en México. Por cierto, en un nuevo gobierno y con los cambios que Venezuela necesita, hay que fortalecer la protección civil. Hay un organismo mundial de protección civil, Venezuela es miembro, hay que hacernos miembros de la OIPC en Ginebra y trabajar con Naciones Unidas porque hay muchas catástrofes naturales o tecnológicas. Esto de México hay preparación, pero tenemos que aprender de ellos y en el Caribe pues ayuda, como tú dices, y solidaridad absoluta. Bueno, vamos a comenzar entonces a hacer la gira internacional. Vamos a recordar y felicitar a los que nos representaron, que fue el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Yo tenía que asistir y por eso intenté salir el día sábado por el aeropuerto, pero como todos saben, me prohibieron salir de Venezuela, pero esta gira igual se hizo con mucha fuerza, con mucha fe y logró sus resultados. No, pero en todos los medios de comunicación que nos tocó a nosotros analizar estos días y hacer el seguimiento, tu nombre y tu presencia espiritual estaba, y la invocación de lo que significa también tu lucha y tu trabajo en Venezuela. Bueno, y así fue. Hicimos la gira, no estábamos presentes, pero estaba presente Venezuela. Dijimos, la voz de Venezuela se va a escuchar en todos lados, en el mundo entero. Y aquí tenemos una foto donde sale el diputado Eudoro, donde sale el diputado Julio Borges y el diputado Freddy Guevara, justamente con el presidente Macron de Francia. Quiero narrar y recordar las palabras exactas del presidente Macron. Dijo, pleno compromiso con Venezuela. La situación de Venezuela es impresionante. Ahora es un problema mundial. Dijo, condeno la represión contra la oposición. Una vez más, esperamos Estado de Derecho y el establecimiento de un proceso democrático saludable en Venezuela. Gracias al presidente Macron, gracias a toda Francia por este apoyo. Con la observación de que Macron es la figura más importante ahorita en la Unión Europea, precisamente en la última elección trabajó contra los nacionalistas de derecha, antieuropeos y contra el socialismo de izquierda, porque había un señor como Mélenchon que quería expresar lo del socialismo venezolano en Francia y lo dejaron de lado. ¿Cómo dejaron de lado a la extrema derecha? Entonces la presencia de Macron, con tanto apoyo que tiene mayoría parlamentaria, era vital. Y la tradición democrática que tiene Francia, que abrió. Mire Francia, mira muchos países del mundo. Bueno, y en particular yo viví el entrar a Francia después de muchos años. Recuerdo cuando nos recibió el primer ministro Manuel Valls, era un logro inmenso. Recuerdo cuando me recibió la canciller en el año 2014 en Francia, fue un logro inmenso. ¿Por qué? Porque son izquierdas fuertes, que tienen grandes compromisos con Venezuela, pero aún así entramos y ya pudimos narrar lo que estamos viviendo en Venezuela. Y de hecho el nuevo embajador de Francia ha sido muy activo, estuvo en la Asamblea Nacional, ha estado en los medios de comunicación, con la prudencia diplomática que debe tener naturalmente. Es un gobierno amigo de Venezuela, pero está siguiendo de cerca los acontecimientos. Y el hecho de que el presidente Macron, la figura emergente de la política europea, que además no es ni de izquierda ni de derecha, sino que ha agarrado lo mejor de los dos extremos, porque es una figura nueva, sí, como está haciendo un liderazgo nuevo Venezuela en estos momentos a nivel internacional. Es así. Bueno, y de ahí, de Francia nos fuimos a España, un país que ha sido solidario con Venezuela desde el primer momento, el primer presidente que nos recibió en esta lucha por los derechos humanos y la libertad en el año 2014. Aquí vemos al presidente Rajoy con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, diputado Eudoro y diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Voy a narrar exactamente textual lo que dijo el presidente Rajoy, lo que nos dijo a los venezolanos. Pleno compromiso de España con la democracia en Venezuela. No reconocemos la asunción de competencias legislativas por la Asamblea Constituyente y considera que la Asamblea Nacional es la única elegida democráticamente. Y también dijo que pide al gobierno que abra un canal humanitario dirigido a atender las necesidades básicas de la población venezolana. Eso fue lo que dijo el presidente Rajoy.
Importantísimo lo de España y Rajoy, porque están viviendo una problemática política muy complicada con el tema de Cataluña y lo que pudiera ser un referéndum donde el Reino de España lo niega y los separatistas lo afirman. Pero a pesar de todo vimos que tanto en las discusiones del Parlamento en Cataluña, que le hemos seguido de cerca, como en el Parlamento Europeo, Venezuela sigue siendo tema obligado y en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Además, España tiene una colonia española muy grande en Venezuela, hay muchos vínculos. Hace poco entrevistamos también al embajador de España y lo vimos para nuestro programa Embajada y Embajadores, expresar ese deseo de que el derecho y la democracia funcionen en el país. Esa es la idea de esta gira, esa es la idea de nuestro trabajo diario. De ahí, de España, de un país que ha sido solidario con Venezuela, fuimos a Alemania. Nos reunimos con la canciller Merkel, una reunión que te estaba comentando Julio, la pedimos hace mucho tiempo. Yo quiero que sepan todos los venezolanos que no fue fácil armar este trabajo internacional, esta gira internacional, que te reciban 4 altos gobiernos, primeros ministros y presidentes en una misma semana, es una tarea titánica y se logró. Los quienes hemos estado en Cancillería sabemos lo que es una gira diplomática y lo complicado que es, así que el esfuerzo vale la pena y el resultado ha sido muy positivo. Aquí están las palabras de la canciller Merkel. La canciller Angela Merkel aseguró su apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela. Nos comprometemos a ser un factor que apoyará la democracia en Venezuela. Expresamos nuestra profunda preocupación por Venezuela y la constante violación de derechos humanos. Eso fue lo que dijo Merkel. Pero vimos en la prensa alemana también que ahí no hay ninguna dificultad con la oposición. El otro candidato, porque están ahorita en elecciones, Schulz, también está en la misma línea y hay concordancia en el Parlamento alemán en el apoyo a esta delegación, a la Asamblea Nacional y a la democracia venezolana. Y Merkel pues, es la figura más importante de tradición que va a ganar nuevamente las elecciones y por lo tanto el país más desarrollado de Alemania, dedicado y preocupado por Venezuela. Recuerdo que nos recibió en la Unión Europea el presidente, cuando el presidente era Schulz, y pudimos hablar con él y narrar todo lo que estaba pasando en Venezuela. Y ahora desde donde estén, nos ha pasado que en la política y en la diplomacia pues los cargos se mueven. Que el Parlamento Europeo precisamente en la época de Schulz y ahora también ha ratificado el apoyo a Venezuela, más de 700 votos contra 50 radicalizados, lo que quiere decir que nos vigilan y quisieran que fuera mejor todo acá, se negociara, se llegara a soluciones y hubiera el cambio necesario por vía electoral. Es así. Y nuestros representantes de la Asamblea Nacional, directo de Alemania, de haber reunido ese encuentro tan importante con la canciller Merkel, nos fuimos todos al Reino Unido. Nos reunimos con la primera ministra, Theresa May. Voy a leer lo que la primera ministra del Reino Unido expresó literalmente. Hay que disminuir la tensión en Venezuela y evitar que el país se continúe alejando de la democracia. Nuestro apoyo a la Asamblea Nacional como institución democrática es inquebrantable. También dijo que una vez más le pide al gobierno venezolano respetar los derechos humanos, el imperio de la ley, la separación de poderes y la integridad de las instituciones democráticas. Y también dijo que estaba muy preocupado por los presos políticos, en especial Leopoldo López, su larga detención y las acciones de las autoridades venezolanas para evitar que su esposa saliera para Europa. En mi caso, hemos sido consistentes en nuestra condena a los actos del gobierno de Venezuela. Esa fue la primera ministra Theresa May. Bueno, Gran Bretaña, el Reino Unido tiene 500 años de vida parlamentaria, fue el primer parlamento del mundo. Vi en la prensa europea cuando había análisis sobre Venezuela la importancia del parlamento venezolano. Allí nació el parlamentarismo, lo copió Estados Unidos, la importancia del parlamento frente al Ejecutivo, y creo que el apoyo de ella no solamente es directo del Reino Unido, sino la significación que tiene con las islas del Caribe y con muchos estados del mundo donde ella, la reina, es la jefe de Estado, y ella como primer ministro tiene mucha influencia. Así que creo que la visita al Reino Unido, que es poco seguida por diplomáticos latinoamericanos, es muy importante, y más en el momento en que está buscando un nuevo camino después de la salida de la Unión Europea con el Brexit, pero en armonía con todo el proyecto europeo. Lo que siempre hemos dicho, el mundo está con nosotros, el continente sabe lo que está pasando en Venezuela. Hemos visto las fotografías de nuestros representantes de la Asamblea Nacional y nosotros estuvimos ahí en esa reunión. Yo no pude estar, pero le mandé una carta
de puño y letra le hice una carta a cada uno de los presidentes y los primeros ministros, y vemos en las fotos como el mismo Freddy Guevara le entregó la carta a cada uno y leyeron nuestra carta. ¿Qué dice mi carta? Simple, sencillo, que necesitamos la democracia en Venezuela, que queremos la libertad de todos los presos políticos, son 603. En mi caso represento al Comité de Familiares de Víctimas y al Comité de Familiares de Presos Políticos, y es importante pues decir que esa voz de los presos políticos se escucha en el mundo, la voz de la petición de la calle. Estuvimos en la calle protestando porque queremos elecciones libres y transparentes, queremos un canal humanitario para que entre comida y medicinas, queremos el respeto a nuestra Asamblea Nacional elegida en el año 2015 y, por supuesto, queremos la libertad de todos los presos. Sí, Lilia, yo creo que es tiempo de la política, y esto es hacer política, porque la diplomacia es parte de la política y no de la judicialización. El perseguir a venezolanos porque piensen distinto es absurdo, y el mundo hoy con los derechos humanos, recuérdate que Venezuela es miembro del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, tanto derechos políticos como sociales, del 96, firmó la Carta de Naciones Unidas en 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y somos parte de todos los instrumentos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, donde hay jefes de Estado que han sido llevados por violaciones, como el presidente de Liberia, Charles Taylor, con una condena de 50 años, y el presidente Bashir de Somalia, que está allí precisamente retenido. Ahora, Julio César, para terminar, porque ya Julio César se va y nos quedamos con los familiares de los presos políticos para impulsar Ángeles de Libertad. Julio César, la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos: ¿ahora qué va a pasar? Ya fuimos a Europa, hemos ido a muchos países del mundo, ¿qué viene ahora? Yo siento que esto es algo muy importante y que esto no es un ataque más a quienes hoy gobiernan, al contrario, es buscar soluciones, es denunciar lo que está pasando para que el mundo lo sepa, pero para buscar soluciones. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú? No, efectivamente, yo creo que en todos los países, cuando uno tiene experiencia, yo viví en Libia, y a pesar de toda la situación de tragedia, habrá una salida. Viví en el caso de Egipto, donde empezaron un gobierno dictatorial como el de Mubarak, que tenía 32 años. Conocí Túnez, estuve diplomático, que tenía 23 años. Los pueblos encuentran su camino. Ya en Túnez hay una democracia plural, producto de negociaciones, de salidas electorales, y en otros países más traumáticas, pero todo va a ser la democracia. Yo creo que, como dice una vez que le preguntaba a Sancho, al Quijote, ¿qué va a pasar? Que nos va mal en todas las cosas. Es que estos tiempos van a ser tan negativos. Y le decía el Quijote: Sancho, lo que pasa es que son tiempos borrascosos, pero el mal y el bien se turnan. Ya tanto tiempo hemos tenido el mal que pronto llegará el bien, y para quedarse para toda la vida. Amén. Yo creo que iremos por esos caminos de mejores situaciones, pero siempre con la negociación, el diálogo y el encuentro. Perfecto. Bueno, gracias Julio César, de verdad, por acompañarnos en esta transmisión. Y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, seguimos esta transmisión, de verdad importantísimo escuchar al profesor internacionalista, secretario general de la Organización de Periodistas Iberoamericano y miembro del Parlamento Mundial para Seguridad y la Paz, Julio César Pineda. Muchísimas gracias, porque lo que queremos es que todos entiendan la importancia que tiene esa gira internacional por Europa. Esa gira que continúa, porque vamos a continuar. Vamos a ir al sur, a toda nuestra región latinoamericana, vamos a llegar a todos los lugares que tenemos que llegar para buscar ayuda. No a buscar castigo a Venezuela, no. No a buscar sanciones a Venezuela, no. Nosotros no queremos que Venezuela sufra más. Es buscar soluciones inmediatas para que en Venezuela haya convivencia, para que en Venezuela haya democracia, para que en Venezuela se respeten los derechos humanos. Y como siempre lo decimos, mientras haya un preso político, no hay democracia. Y en Venezuela hay 603. Esa es la cifra del Foro Penal Venezolano el día de hoy en Venezuela. 603 presos políticos. Es el punto de alarma que hoy está en el continente. Queremos verlos libres a todos. Sus familias están preparadas para verlos libres. El día de hoy en esta transmisión nos acompañan los familiares de los estudiantes de la UPEL. Vamos a invitarlos a que pasen. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Vamos a presentarlos. También tenemos un grupo de familiares. Pueden pasar también. Ana, Caro, pasen. Como lo hemos dicho, nosotros somos un bloque
Cada vez que nos enteramos que hay un preso político más, los buscamos, los atendemos, porque hemos vivido la persecución de tener un familiar preso. Leopoldo, mi esposo, está preso hace 3 años y medio y sigue preso, pero en el momento que ellos están en una cárcel, en el momento que ellos están aislados, el familiar sufre mucho. Y en el caso de la UPEL nos ha preocupado mucho porque ellos se enfermaron de paludismo. Ustedes vieron cómo el Comité de Familiares de Presos Políticos lanzó una alarma, recolectamos medicinas, se las enviamos, se las entregamos a sus familiares y gracias a Dios varios de ellos están mejor y se están recuperando. Pero en la UPEL, en ese grupo de la UPEL, ahí en esa cárcel del Dorado, no hay ni agua potable. Y como saben, es fundamental el agua potable para la recuperación y para la prevención de enfermedades en este tipo de cárceles. Vamos a presentar a Nicolás Valencia. Nicolás es el papá de Abraham Quiroz. Nicolás, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Abraham? Tiene 18 años y me dicen que acaba de ser papá. Buenos días. Como dijo Lidia, soy papá de Abraham, 18 años, mi único hijo. Me acaba de convertir en abuelo hace hoy 9 días, un varón bellísimo. A su hijo le hace falta su padre, a mí me hace falta, mucha falta mi hijo, injustamente detenido en el Dorado por pensar diferente, por hacer lo que muchos no hicieron en esta área. Mi preocupación grande, igual que lo de todos los padres, es que en cualquier momento puede ser contagiado con paludismo o con tuberculosis, con cualquier enfermedad gastrointestinal, no hay agua potable, las condiciones son muy paupérrimas. Y bueno, esa es la gran preocupación de nosotros como padres. Lo quiero de vuelta en mi casa, lo quiero libre, lo quiero para mí, para Venezuela, productivo y sano, sobre todo sano. Eso es lo que yo quiero. Es importante saber que este caso de los estudiantes de la UPEL está en la Defensoría del Pueblo. Varios de estos padres se reunieron ya con el nuevo defensor y tienen el caso de la UPEL. Y también es muy importante decir que este grupo de familiares, que voy a nombrar a cada uno de los presos políticos, tienen sobreseimiento de la causa, es decir, ya tienen que estar en libertad. Por eso hacemos esta transmisión, para pedir de verdad a las autoridades que liberen a estos muchachos que son estudiantes de Maracay, estudiantes de la UPEL, que son muchachos jóvenes que lo que querían y quieren es un mejor país como todos nosotros. Gracias, Nicolás. Pedimos la libertad plena para Abraham Quiroz, de 18 años. Es el menor de este grupo de estudiantes del caso de la UPEL. Vamos a hablar también con Mary Saldivia. Mary, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mary, tú eres la madre de José Saldivia. José Alberto, tiene 27 años y también es uno de los muchachos que está preso injustamente de la UPEL. ¿Cómo está José en este momento? Bueno, José ya está bastante mejor, pero demacrado, delgado, ansioso de salir de ese lugar tan lúbrico. Y de verdad que hemos vivido un viacrucis y a él fue el primero que le dio, se contaminó con paludismo. Y fue bastante difícil para su atención. No le fue prestada la debida atención médica al morir. Él fue el que más sufrió porque fue el primero que se contaminó. A José le dio paludismo, muchos de nosotros nos alertamos y mandamos medicinas y le llegaron, gracias a Dios, se recuperó. Pero en este lugar donde no hay agua potable puede volver a recaer en paludismo. Así que es muy importante la atención a la salud de estos muchachos, pero en primer lugar la libertad, porque ya tienen sobreseimiento, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Qué le pedirías tú hoy a las madres venezolanas y a esos ángeles de la libertad que ya están activos mandando sus correos porque quieren apoyarlos a ustedes como familia? Bueno, sí, eso, que nos apoyen en todo lo que necesiten y sobre todo la libertad para los muchachos. Porque Claro es injusto que estén allí por pensar diferente, independientemente de la ideología política que cada uno puede tener. Claro, que lo importante es que estén libres porque son Que inocentes. se respeten sus derechos humanos. Es así. Muchísimas gracias. Vamos a hablar también con la mamá de Ángelo Sangronis. Ella es Nailet. Ella es Lenny Gómez de Sangronis. Lenny, ¿cómo estás? Ángelo tiene 25 años. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste y cómo lo viste? Este fin de semana fuimos a visitarlo, está delgado, le da fiebre constante, diarrea constante, no le hacen exámenes médicos, por supuesto, no hay quien haga atenciones médicas, no se sabe exactamente qué es lo que tiene porque
ha contaminado el paludismo. Nosotros como padres sumamente preocupados porque El Dorado es una zona endémica del estado Bolívar que no es controlada, y por supuesto que nuestra angustia crece porque eso repite, ese zancudo pica, transmite el animal y repite constantemente. Estamos asustados, queremos y exigimos la libertad, ya que ellos tienen sobreseimiento, y todo el apoyo que nos den, que nos quieran brindar. De verdad que muchas gracias y bienvenidos, y tenemos que dar también las gracias a mucha gente que ya en estos momentos también nos ha apoyado, a toda la sociedad civil y a muchas personas. Claro que sí, Leni. Libertad plena para Ángelo. Tiene 25 años, es uno de los estudiantes de la UPEL de Maracay, que está preso injustamente en El Dorado, y que hoy sus familiares están muy preocupados por su condición de salud, porque varios de ellos han tenido paludismo, unos se están recuperando, otros pueden caer en esta enfermedad, y pedimos el apoyo a los Ángeles de Libertad. También vamos a hablar con la mamá de Josnaker. Él tiene 19 años, es estudiante de la UPEL, Nailet Fernández. Nailet, cuéntame cómo se siente Josnaker, ¿cómo está? Bueno, él está un poquito mejor porque también por causa del agua, ¿verdad?, que viene del río Cuyuní, o esperan también a que llueva para poder reciclar agua, pues, y ellos, a él le dio 3 días seguidos de diarrea constantemente y fiebre. Ya él está mejor, pero está muy angustiado porque él tiene una niña que va a cumplir 3 años, y su mamá está medio trabajando, como quien dice, y bueno, agradecida con las personas que nos están ayudando. También agradezco a las personas que se están ofreciendo como ángeles la ayuda, porque no es fácil en las condiciones en que él está en este lugar y su niña está por aquí, no tiene calor de padre, y dice, bueno, que está esperando a su papá con ansias. Exigimos la libertad para nuestros hijos, verdaderamente. Ya tienen sobreseimiento al caso y no entiendo por qué todavía están en ese lugar. Bueno, pedimos la libertad plena de este grupo. Es un grupo de 10 estudiantes de la UPEL: Ángelo, Abraham, José Saldivia, Kevin Rojas, Angel, Josnaker, Richard, Sergio, Boris y Alex González. Son de la UPEL, son estudiantes, lo hemos dicho. Dentro de los familiares de los presos políticos hay varios gremios, hay varios grupos, pero este grupo de estudiantes estamos muy conscientes que deben ser liberados porque tienen sobreseimiento, y porque además en este caso ya está en la Defensoría del Pueblo, y estamos hablando de la salud de sus hijos, estamos hablando de la salud de venezolanos que tenemos que cuidarnos y tenemos que liberarnos. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a Caro, pasa. Carolina es, ¿cómo estás, Caro? Carolina es la hermana de Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional. Como ven, hay presos políticos en Venezuela, hay estudiantes, hay madres, hay periodistas, hay policías, militares, pero hay diputados, que es algo que nos alarma muchísimo. ¿Cómo hay diputados presos? En Venezuela hoy hay 3 diputados presos, y uno de esos diputados es Gilbert Caro, es del partido Voluntad Popular, partido de la oposición, y Carolina nos va a contar cómo se siente Gilbert, porque hemos estado muy pendientes de Gilbert, porque nos hemos enterado de las condiciones en que lo tienen, nos hemos enterado de qué comen, y de verdad que hemos prendido las alarmas internacionales y nacionales para pedir la libertad del diputado Gilbert Caro. Ningún diputado se merece estar preso, ninguno, del partido que sea, porque son diputados, porque tienen, como lo dicen por ahí, la chapa de diputados, porque tienen los votos de la gente de por qué están en la Asamblea Nacional. Y tampoco ningún venezolano se merece cómo han tratado a Gilbert Caro. Carolina, cuéntanos cómo está Gilbert. A Gilbert lo vi hace 2 días, le tocó la visita. Mi hermano ya tiene 7 meses en un aislamiento, que hemos venido haciendo las denuncias. En cuanto a la alimentación, también se hizo en su momento. Ahorita el aislamiento es lo que lo tiene bastante mal. A Gilbert se le moja la celda cuando llueve. De hecho, estábamos en una de las visitas y llovió mucho, y Gilbert veía la celda y decía: se me está mojando, y tengo que dormir nuevamente en el colchón empapado. Gilbert tuvo en un tiempo tuberculosis, y hemos siempre denunciado que Gilbert no puede estar en esas condiciones debido a que puede recaer. De verdad que nosotros se nos hace completamente
nulo hacer una denuncia porque ellos no nos hacen ningún tipo de caso. Mi hermano sí está fuerte, de verdad que me impacta mucho porque a pesar de que está pasando por toda esa situación, nos llena de fuerza siempre. No ha podido ver a sus hijos, solamente en una ocasión. Hablo de sus hijos porque mi hermano está criando a mi hijo, que yo quedé viuda cuando mi hijo tenía 3 meses y Gilbert se hizo cargo de él, nunca lo ha dejado, lo ama. Él me dice: Carolina, no es como si fuese mi hijo, es mi hijo. Y le hace muchísima falta, lo quiere ver a su hija, siempre no le permiten sacarle una carta a la niña, nos impiden todo, de verdad que es bastante fuerte. Siempre también he denunciado la parte como el trato, la vejación que nos hacen a nosotros como familiares, la parte como nos desnudan, como nos hacen empujar, nos hacen toser, nos meten espejos por las partes, y eso es bastante fuerte porque no solamente nos hacen a nosotros, sino a todos los familiares, las personas que están allí, y yo digo que eso es vejación, ¿sabe? Y va contra todos los derechos humanos de las personas. Es algo que hemos vivido nosotras como mujeres que tenemos familiares de presos políticos, y lo viven muchas mujeres en Venezuela en muchas cárceles. Y cuando esto pasa, nosotros lo que le decimos a la mujer venezolana es que lo denuncien, que no tengan miedo y que lo cuenten. ¿Por qué? Porque hay organismos y hay lugares donde tú metes tu denuncia y eso no desaparece, eso se queda ahí y las cosas pasan y la justicia llega. Así que en el caso de Carolina, todo nuestro respaldo, Caro, todo nuestro respaldo para pedir la libertad del diputado Gilbert Caro. Ese día va a llegar. Yo siento que estamos más cerca para que todos estemos en libertad plena. Gracias, Lili. Gracias a ti, Caro. Ana, libertad para Vasco da Costa. Ana es una luchadora. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos luchado día a día por la libertad de nuestros familiares. El caso de Vasco es el hermano de Ana. Ana, ¿cómo está Vasco y cómo se siente? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? Cuéntanos. Bueno, Vasco ahorita lo tienen confinado por una lata de sardina. Tiene 3 semanas castigado. Hicieron una requisa, encontraron una lata de sardina y castigaron a todo el mundo. En un penal, Vasco es diabético, porque ahí quedó diabético, porque él estuvo 1 año en una celda de castigo. Él perdió 42 kilos y después que los perdió quedó diabético. No sé por qué. Entonces Vasco pasa 16 horas a veces sin comer, porque aunque en Tocuyito, en la mínima de Tocuyito hay comida, ellos no les dan comida a los presos. Entonces, claro, no sé cómo consiguió una lata de sardinas, sinceramente, pero le consiguieron su latita de sardinas y lo castigaron. Y tiene 3 semanas confinado en un cuarto pequeño, caluroso, con 5 personas. Ana, ¿tú lo has visto? No, o sea, yo no veo a Vasco porque yo no me hago la requisa, porque yo no me la hago, o sea, y también es mi manera de protestar. Mi hermano es inocente, mi hermano está ahí porque al gobierno le da la gana, mi hermano no es nada de lo que ellos dicen. Entonces ellos, es como un chantaje. Yo te comprendo a ti y a los demás, pero Vasco es mi hermano, ¿entiendes? Vasco no es mi esposo, Vasco no es mi hijo. O sea, nosotros tenemos una relación de hermanos. Si nosotros nos hablamos por teléfono ya es suficiente, ¿comprende? Y es mi manera de protestar. Yo no me voy a humillar porque tú me chantajeas, porque a mí la primera vez me dijeron: si no te desnudas no lo vas a ver. Y yo le dije: bueno, no lo voy a ver, ¿sabes qué? Más nunca. Pero ni él quiere que yo lo haga, ni yo quiero hacerlo. O sea, ustedes están locos si creen que nos van a seguir chantajeando con lo que nosotros queremos. No, los presos políticos son personas con criterio. Los presos políticos están presos por lo que piensan. Y nada en este mundo nos va a hacer cambiar. Ni la celda de castigo, ni las prisiones, ni las requisas, ni las latas de sardina. Nada nos va a hacer cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos lo que estamos viviendo. Ayer, ¿cómo ahora no nos van? O sea, el que pida dólares no le van a dar dólares, le van a dar rupias. ¿Qué vamos a hacer nosotros con rupias? Yo nunca fui a la India. ¿Tú fuiste alguna vez a la India? O sea, ¿qué relación tenemos nosotros con los indianos? Ninguna. Sí, porque ahora tenemos que caer en eso. Yo creo, Ana, que para Venezuela todos soñaríamos con tenerte a ti de hermana. Porque tener una hermana tan luchadora, de verdad, Vasco es una persona muy querida, porque yo no la conozco, pero conozco a Ana. Y Ana ha luchado por la libertad de su hermano de manera increíble. Así que yo creo que todos los presos políticos soñarían con tener a Ana da Costa
de hermana. Gracias, Ana, por tu testimonio. De verdad que eres muy fuerte y estamos contigo, como siempre repetimos. Luchar por un preso político es luchar por todos los presos políticos. ¿Y puedo decir algo sobre los ángeles del universo? Claro que sí, claro que sí. Se les agradece, los familiares de los presos políticos y los presos políticos, les agradecemos de corazón. Tener un preso político es la destrucción de la rutina familiar, es la destrucción de la economía familiar, es la destrucción de cosas que nosotros construimos como familia y que de repente las tuvimos que interrumpir porque simplemente nos metieron a nuestra familia preso. Ustedes ayudándonos nos van a ayudar y se van a ayudar a ustedes mismos, porque ayudar a un preso político es ayudar a Venezuela. Sí, eso es verdad, es ayudar a muchas familias, es devolver las sonrisas, porque a veces no está la libertad plena, pero hay acompañamiento, hay ayuda. Yo siempre lo digo, cuando yo viví lo del Leopoldo en Ramo Verde, estaba Rosa Orozco conmigo, estaba Mitzi Ledesma conmigo, Antonieta, mi suegra. Uno busca esa solidaridad, ese acompañamiento, y por eso los hemos llamado. A cada uno de los familiares que tienen un preso, no están solos, somos un bloque, somos familias que queremos libertad, somos familias que queremos a nuestro ser querido libre, plenamente libre, y que más nunca en Venezuela hayan presos políticos ni torturas, porque esa es la palabra en la que se califica cómo nos tratan a sus familiares y a nosotros. Es tortura, tortura psicológica, tortura día a día, tortura física, tortura moral. Así que lo rechazamos, no lo queremos y lo denunciamos en los entes nacionales y en los entes internacionales. Bueno, vamos a explicar una vez más qué es Ángeles por la Libertad. Me encanta que estén aquí para que ustedes vean el paso a paso que ya muchos venezolanos han hecho por ustedes. Aquí tenemos una lista de los datos de Ángeles de Libertad. Han escrito 19 personas de Estados Unidos, 13 personas de Colombia, 2 personas de Venezuela, 2 personas de Chile, 1 persona de Londres, y han ofrecido para los familiares de los presos políticos ayuda psicológica, recursos monetarios, ropa, zapatos, comida, medicinas, su disposición a ayudar de cualquier manera a estas familias. Así que vamos a explicar aquí con estos gráficos qué significa esta campaña que lanza Todos por la Libertad, qué es Ángeles por la Libertad. Si quieres, arrímense para acá para que todos puedan leer paso a paso. Es una campaña para los venezolanos en el exterior, para que se conviertan en ángeles, de un preso político, de un herido, de un héroe caído aquí en Venezuela. Muchos nos han preguntado si son solo presos. No, ustedes pueden ayudar a las familias de esos familiares que perdieron a sus seres queridos en las protestas pacíficas, pueden apoyarlos, incluso también a los heridos, porque hay muchos heridos todavía en hospitales y no tienen cómo pagar esos hospitales, así que es una forma de ayudar directamente. ¿Cómo pueden ayudar? Ropa, medicinas, alimentos, difusión del caso del preso político, zapatos, dinero, útiles escolares para sus hijos, materiales para una campaña de libertad de cada uno de los casos, el traslado para visitar al preso político, el pago de hospitalización y terapias de los heridos, matrículas escolares de sus hijos y ayuda psicológica para sus familiares. ¿Quieres ser ángel de libertad? ¿Qué tienes que hacer para ser ángel de libertad? Primer paso. Escríbenos a angelesdelibertad2017@gmail.com diciendo que deseas unirte a esta iniciativa. Segundo paso. Desde Todos por la Libertad vas a recibir un formulario de Google que debes responder con tus datos y de la forma en la que puedes colaborar. Es decir, responde tus datos y dices cómo puedes colaborar a esta familia. Paso 3. Desde Todos por la Libertad buscaremos en la base de datos de los familiares de presos políticos, de los heridos y de los héroes caídos, quién tiene la necesidad que tú puedes dar. Un venezolano se encarga de un preso político, un caído o un herido. Es 1 a 1. No es que una persona se va a encargar de varias familias, no. Es 1 a 1. Luego, paso 4. Seleccionaremos una familia y te responderemos con datos e instrucciones de cómo puedes contactar a esa familia y cómo puedes ayudar. ¿Quieres ser un ángel de libertad? Una vez que contactes a la familia, ya puedes asumir el compromiso de convertirte en un ángel de libertad. Importante,
La ayuda se entrega directamente a las familias seleccionadas. La forma de contacto es únicamente a través de este correo: angelesdelibertad2017@gmail.com. Bueno, vamos a darle gracias a los ángeles que ya nos han escrito. Les recordamos que en Venezuela en este momento hay 603 presos políticos, es decir, necesitaríamos 603 venezolanos que donde estén nos escriban a este correo y sean ya ángeles de libertad. Ser un ángel es dar acompañamiento, ser un ángel es hacerle seguimiento al caso de cada uno de los presos políticos, ser un ángel es sonreír con sus familiares cuando estén en libertad. Le pedimos a todos los entes nacionales e internacionales que apoyen la libertad de los presos políticos. Tener un preso político significa tener a todos los presos políticos en Venezuela. Libertad para todos ellos. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Arriba Venezuela, mucha esperanza, no estamos solos y lo vamos a lograr. Vamos a lograr la libertad y la democracia para nuestra Venezuela.